Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctora, Sí, buenas doctora, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy día y vamos a empezar un nuevo tema de los que ya tenemos en el sílabo. Siempre precisando que estamos en una etapa de repaso y lo que este curso es de prácticas. Entonces se supone que todo lo que estamos hablando ya ustedes lo han estudiado en forma teórica. Sin embargo, tenemos que precisar algunos conceptos para poder realizar las prácticas. Hemos estado viendo hasta aquí, de entrada, hemos visto los principios que rigen el procedimiento civil. Hemos visto, ustedes ya saben distinguir qué son los principios y es más, hemos hecho una práctica en la que ustedes han presentado ejemplos donde se transgredía algunos de estos principios y en algunos casos han propuesto solución a dicha vulneración. Después hemos visto los actos procesales. También hemos visto que ya ustedes distinguen los actos procesales. Es más, han presentado los tipos de actos procesales, ¿no?, que existe en nuestro Código Procesal Civil. Entonces nos corresponde ahora, nosotros ya sabemos qué tipos de actos procesales nos da el juez. También al momento de hacer una introducción a los actos procesales, hemos indicado que los actos procesales se parecen, no son, no va a decir que son, se parecen, ¿no?, al acto jurídico. Y podemos decir, como hay uniformidad de criterios de los juristas dedicados a esto, que la nulidad existente en el procedimiento civil nace o se parece a las nulidades del Código Civil. Entonces, al decir eso, estamos equiparando, pues, que cuando los actos procesales devienen nulos es porque ha faltado algún requisito, equiparando al acto jurídico. El acto jurídico se pone como requisitos una serie de elementos. A la falta de estos, que ya eso cae en nulidad o en anulabilidad, ¿no es cierto? Bien, entonces partiendo de ahí, vamos a ver qué son las nulidades procesales. Ojo, que estoy diciendo nulidades procesales. No estoy diciendo de frente antes de, dentro del proceso. ¿Qué son las nulidades procesales? Esto es las que se presentan dentro de un proceso. Muchos que están trabajando tanto en lo civil como en lo penal, de repente están practicando o en estudio de abogados, o de repente son personas que les gusta leer, habrán notado pues que existe hoy en día ¿qué podemos decir? Una institución muy usada que es la nulidad procesal. Se usa bastante, se usa para todo, tanto en lo civil como en lo penal usan bastante. Y especialmente, ¿quién los usa? Lamentablemente se hace mal uso de las nulidades. ¿Quién los usa generalmente en materia civil? Los abogados que pretenden dilatar o buscar alguna sin razón al proceso, lo usan más. Pero un abogado consciente, consecuente, debe usarlo cuando es necesario y cuando se cumplan los requisitos que la ley exige. Porque lo que pretende generalmente el mal abogado es que el proceso se dilate innecesariamente. ¿Y eso a quién daña? Daña al cliente, daña a su patrocinado, ¿no? Cuanto más demora un proceso, ese cliente, esa persona se llena de inseguridad, se estresa, aparte de eso, con el consiguiente gasto de dinero. Entonces, lo que un buen abogado debe hacer es tratar de evitar estas nulidades. Pero ello no significa que va a poner, que va a obviar cuando se presente. Entonces, ustedes, el día que puedan
que tengan algún caso, pues usen las nulidades, pero en una forma racional, cuando haya fundamento. No traten de buscar nulidades cuando de repente ustedes han consentido en ello o ustedes han dado pie a ello o en nada perjudica a la otra parte. Entonces, cuando hablamos de nulidades procesales, estamos viendo que es una institución bastante usada hoy en día. Para que exista nulidad, no solamente basta que se quebranten las formalidades, no solamente cuando se pide nulidad tiene que haber irregularidades en el trámite de un proceso o a una resolución transgrede alguna formalidad, sino ello tiene que causar perjuicio a la otra parte. Ejemplo, si una notificación, por ejemplo, no está bien realizada, pero ello no en nada daña hoy en día, por ejemplo, que estamos hablando de notificaciones físicamente y notificaciones virtuales, que no le ha llegado el documento a tiempo en una notificación física, pero ya le han notificado virtualmente, entonces en nada le ha dañado. Sí, pero no cumplió la formalidad, dice, ¿no? La ley dice que la formalidad, sí, pero ya te han notificado, ¿te causaron daño? No. Entonces, en ese, digamos, contexto, no puedes tú puedes hablar de nulidad. Entonces, la nulidad, para que pueda admitirse, tiene que causar daño y no haber sido, pues, consentido. Entonces, según nuestro procedimiento, se debe interponer a la primera oportunidad que tenga la persona para que pueda anularse ese acto procesal. Ay, por favor, le voy a rogar que entren pues a las 7, a la hora que le corresponde, a las 5, hacen una bulla, lamentablemente esto timbra y todo mi laptop timbra, mi oído timbra y a la verdad yo me cruzo. Lleguen a una hora, hay muchos que pueden llegar a una hora adecuada. Vamos entonces a entrar a ver qué dice nuestro código respecto a las nulidades. No se olviden, una vez más, les indico que lo que estamos viendo son nulidades dentro de un proceso. Las nulidades dentro de un proceso. Las nulidades nosotros lo vamos a encontrar en el título 7º del Código Procesal Civil, donde el título es nulidad de los actos procesales, ¿no? ¿Qué concepto podemos tener de nulidad nosotros, ¿no? La nulidad es un tema, pues, actual, como le digo, es un mecanismo bien usado y se usa frecuentemente por las personas o por el órgano, no solamente por las personas, por el propio órgano jurisdiccional. El juez, por ejemplo, hoy en día, y le digo con conocimiento de causa, cuando a veces se apela, he visto, en vez de resolver el grado, en vez de resolver la apelación, lo anulan por simplezas. ¿Por qué? Porque es más fácil anular algo que sentarse a analizar el fondo de la cuestión planteada. Entonces, los jueces, algunos jueces también entonces están abusando de ello. Esta institución de la nulidad, entonces, no solamente es usada por los abogados en forma indiscriminada, sino también por el órgano de
órgano jurisdiccional. Cuando nosotros vamos a ver cuál es la naturaleza, no vamos a encontrar mucho porque casi no existen antecedentes, como les digo. Generalmente lo que sí, cuando ustedes buscan literatura van a encontrar que se parece, que nace, que prácticamente es copiado de las nulidades civiles. Entonces tiene su origen en el Código Civil. Cuando nosotros vemos qué cosa es una nulidad procesal, ustedes mismos, de sentido común, se van a dar cuenta que la nulidad pues, es un estado de anormalidad. Un estado de anormalidad de un acto procesal. ¿Debido a qué? Debido a la ausencia de requisitos o a la presencia defectuosa, ¿no? De requisitos. O bien, cuando nosotros analizamos un acto nulo, vemos que le faltan requisitos. O también los requisitos están ahí, pero en forma defectuosa. Entonces, una persona que desea anular va a estudiar eso y se va a dar cuenta que le falta algún requisito o existe defecto en ella. Y entonces ya va a proceder a afirmar que ese acto es nulo. Entonces, a un abogado puede presentar una impugnación para lograr su invalidez y el juez lo puede anular de oficio. Es fácil detectar cuando se tiene conocimiento, cuando ustedes puedan leer, puedan estudiar, se van a dar cuenta que algún acto está defectuoso o le falta algún requisito. Solo así pueden llegar a solicitar la nulidad de ese acto, de repente en favor de su cliente, pero si no saben, ponen por poner, lo único que van a lograr es dilatar el proceso y llegando al momento de resolver, se cae pues esa nulidad. Entonces, cuando ustedes pretenden poner la nulidad contra algún acto procesal porque ha ido contra los intereses de su patrocinado, estudien bien, lean bien, y si realmente tiene ese acto procesal, los defectos que ustedes invocan, se anulará y ustedes saldrán ganando en esa situación. Hemos dicho pues que los actos procesales tienen formalidades que la ley establece. Por ejemplo, nosotros hemos visto y en el artículo 122 que los actos procesales de las resoluciones están establecidas con números, están establecidas en forma taxativa en el artículo 122. Entonces, si un acto procesal carece de esos requisitos, es más, ahí en el propio artículo el juzgador ha indicado que si una resolución no se cumple tales y tales en los números, no se cumple lo contenido en los numerales, por ejemplo 3, 4, 5 y 6, ¿no? Son nulos, ¿no? Entonces, definitivamente cuando los actos procesales no tienen las formalidades establecidas y exigidas por ley, definitivamente es nulo. Entonces, podemos concluir que las nulidades procesales, ¿no? Son medios impugnatorios y algunos le dicen remedios impugnatorios, remedios, los cuales pueden ser interpuestos para cuestionar la validez o eficacia de un acto jurídico procesal o de repente de todo el proceso, no solamente de un acto jurídico, de un acto procesal, sino de todo el proceso. Hay personas que hay partes procesales, sus abogados
cuando de repente llegan a un momento de introducirse al proceso como abogado de defensa, se dan cuenta que este proceso desde el momento de admisorio de demanda ha sido defectuoso. Entonces pueden pedir la nulidad de todo lo actuado o pueden pedir la nulidad de un acto procesal. Ahora, ¿hasta dónde llega cuando se suele anular, se solicita la nulidad? Es al acto mismo que está anormal. Como vuelvo a repetir, si un acto jurídico le faltan requisitos o los tiene en forma deficiente, ya son anormales. Y al ser anormales, puede proceder la nulidad. Nulidad que puede darse de un solo acto procesal o puedes pedir la nulidad de todo lo actuado. Todo lo actuado. Ahora, este recurso impugnatorio que es la nulidad, ¿no? Que también, como digo, algunos autores lo consideran como remedio procesal. Tenemos que darnos cuenta que es un recurso que debe aplicarse ya en última instancia. Como les digo, el perjudicado es el cliente. Si ahorita mismo estamos, por ejemplo, los que tienen procesos, el proceso está tan dilatado, se ha demorado 2 años. Ustedes plantean la nulidad, imagínense qué tiempo va a durar ese proceso. Otros 2 años más, hasta que llegue la sentencia. De repente la sentencia estamos hablando de 5, 6, 7 años que va a durar un proceso. Entonces, por eso ustedes, una vez más, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado si quieren interponer la nulidad, porque el perjudicado va a ser su cliente, definitivamente. Vamos a ver a nosotros en nuestro código vamos a ver que ahí está establecido que no en todos los casos procede la nulidad. ¿Por qué? Porque en el código va a establecer ciertos principios que está sometido para poder interponer una nulidad. Tiene una barrera el cumplimiento de ciertos principios. Por ejemplo, cuando ustedes están frente, por ejemplo, ustedes son parte de un caso, de un juicio. A ustedes le notifican con la demanda, contestan. Le notifican, por ejemplo, ya, bueno, le notifican para la audiencia de pruebas. Pero ¿qué pasa? Ustedes tienen una vecina, usted se llama María, la vecina también se llama María. Entonces viene el notificador, ¿no? Estamos hablando, estamos haciendo un ejemplo, por favor, porque ahora todo es virtual y es más fácil. Entonces, en vez de notificar, y justo su casa termina con el número 7 y la casa de ella también con el número 7. Y le da, o si no sucede, ¿no? En las oficinas de estudios de abogados, en vez de dar al 104, le dan al 105. Sin embargo, tenían que haberlo dado en el 104. Entonces, pasa un día, 2 días, el auxiliar, el adjunto del abogado que trabaja ahí en ese estudio, viene y le entrega a su abogado. ¿Sabe qué? En forma equivocada he recibido esto ayer, es para una audiencia, ahí le doy. Entonces el abogado inmediatamente les hace saber a ustedes, pero el abogado que se da de Pepe el Vivo le dice, ay, qué bueno que se han equivocado, no nos convenía que esto esté acelerado. De todas maneras, el abogado, como no es tan inteligente, agarra y dice, de todas maneras, la audiencia va a ser el día 9 y tú te vas con tus
con tus testigos, de todas maneras, pero ahí vamos a pedir la nulidad. Entonces ese día hace la audiencia y te apareces tú con tu abogado, con la recatafila de tus testigos, peritos, y te sientas. Y tu abogado, que es tan vivo, dice: señor juez, pido nulidad de esta diligencia porque no se me ha notificado, me ha llegado al estudio adjunto, no a mí. Pero tú estás ahí, estás con tus testigos, estás con todos tus medios probatorios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá nulidad ahí? ¿Podrá el abogado pedir nulidad ahí? ¿Qué dicen ustedes? Les corro traslado. ¿Y? Doctora, yo creo que no se da la nulidad. Lo que es su nombre sería la convalidación. Claro, pues el sentido como que Fiorella, ¿no? ¿Fiorella? Sí, doctora Fiorella Torres. Claro, pues el sentido común mismo nos dice cómo no puede, pues está con el hecho, ya está bien, se ha equivocado, no ha habido, no ha habido oportunamente no, ya se ha equivocado ya. Fiorella, ¿qué eres? Fiorella ¿Qué? Torres Joile, doctora. Ya. Joile. No encuentro. A ver, Fiorella Torres Joile. Roxana, ¿eres? Sí, doctora, Fiorella Roxana. Ya. Entonces, pues, el sentido común también, ¿no? Entonces tú estás convalidando eso. Tu presencia hace, ya, ha habido error, no se notificó como debe ser. Entonces, esa convalidación que nos ha indicado nuestra compañera, es el principio de convalidación. Cualquier error que pudo haber cometido en la tramitación, el auxiliar, el diligenciero, ya tú lo has convalidado. Tu presencia, si tú no puedes pedir, como lo hacen muchos. No, pero debió de haber cumplido. Sí, pero no te ha hecho daño. Ojo, ¿no? No te ha hecho daño. Tu presencia ya lo convalidó. Sentido común dice, pues no puedes estar alargando el proceso si no te ha hecho daño además. Para que pueda ser interpuesta una nulidad tiene que ser un hecho trascendente, un hecho que realmente te haya perjudicado. Si no te ha perjudicado, ahí ha habido un vicio, no le ha notificado como debe ser, pero inmediatamente se puso un conocimiento y ahora, no hubiera asistido a la audiencia. O sea, cuando ven el cargo, ven que no le ha firmado el abogado del estudio que ha contratado, ahí sí ya, ¿no? Cuando no saben o lo hacen pues bien hecha la actuación. ¿Por qué me voy a ir yo si sé que no me han notificado? Entonces, por el principio de convalidación, cualquier anormalidad que pueda hacerse durante la tramitación de los procesos, entonces ya hace que ya no puedas tú interponer tu nulidad. Es el principio de convalidación. Aparte de ese principio, la cual rige las nulidades, vamos a encontrar el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Dice que cuando la ley no dispone que esa anormalidad encontrada en el proceso sea nulo, nadie puede anularlo. La ley tiene que decirlo. La ley tiene que decir, por esto se anula. Tiene que estar escrito taxativamente en el código establecido para que pueda anularse. Si la ley no dice nada, la ley no establece, entonces no puede uno hacer uso de la nulidad para pretender anular
la sentencia o para anular todo lo actuado o algún acto procesal. Entonces, es igual que el principio de legalidad que en materia penal. En materia penal no hay delitos si no hay pena, si no está escrito en la ley. Igualito aquí también no hay nulidad si la ley no lo establece, ¿no? Es más que dice, indica, sin embargo, acá dice sin embargo, ya refiriéndonos al principio de legalidad, que si bien es verdad, dice la ley, que si bien es verdad, dice el artículo 171, que por el principio de legalidad, todo lo que está establecido en la ley como actos nulos se tiene que anular respetando el principio de legalidad, pero también dice que si justamente algún acto procesal no logra su cometido, no es útil, puede declararse cuando el acto solo le corresponde al juez. Si el juez ve que un acto no ha cumplido su finalidad, ¿no? Entonces lo puede anular. Eso le corresponde. Ustedes también, como abogados, ven que es inoficioso algún acto que emana del juez, no cumple su finalidad, no ha cumplido. Por ejemplo, digamos, se cita para una pericia, una audiencia especial, una pericia. Sin embargo, no obstante que no ha asistido un versado, por ejemplo, en un asunto de valoración de un predio, no va un ingeniero, van personas que no va un ingeniero, van personas que no está versada, bueno, que son albañiles, pero no un experto. Entonces, de todas maneras, el juez lleva adelante y lo da por actuar, ya, lo da por, y lo da pues ya la audiencia, con los que van nomás, ya actúa porque el juez está apurado, ese caso está durando mucho. Y sin embargo, lo obvia a esta persona y llega un momento, sienta su acta y dice terminado, y como hace una audiencia extraordinaria, póngase a despacho. ¿Esa audiencia habrá cumplido su finalidad? No, porque lo que se quería era valorizar el inmueble. ¿Y quién sabe de valorización? Es un experto. ¿Quién puede ser ese experto? Un ingeniero. Si bien es verdad, unos albañiles son los que construyen o de repente pueden tener más experiencia, pero el que sabe técnicamente, ha estudiado para ver los materiales, el valor, todas esas cosas, es un ingeniero, ¿no? Es más, ese ingeniero es tasador. Entonces, si el tasador no va, el ingeniero no va, esa audiencia no ha logrado el fin para lo cual se ha señalado la fecha. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden pedir como parte interesada la nulidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se ha cumplido la finalidad. No obstante, pero la ley no dice nada. La ley dice que solo debe anularse cuando la ley establece la nulidad, está bien. Pero cuando un acto procesal no cumple su finalidad, también puede pedirse la nulidad. Y se lo dan. ¿Por qué? Porque esa audiencia era para que valoricen una obra y los expertos y el perito tasador no ha concurrido, sino los albañiles. Sin embargo, se ha llegado a cabo esa audiencia, entonces esa audiencia puede resultar nula, no ha cumplido el fin para lo cual se había señalado, ¿no? Ahora, hay actos procesales, como lo que hemos dicho, que la ley, que el código no dice que se va a sancionar con nulidad. Entonces, estos actos, ¿no? De repente, por una u otra situación, son realizadas de otro modo. Aquí tampoco hay nulidad. Aparte que la ley no castiga con nulidad la inobservancia de las formalidades, pero se puede a veces variar la forma como se realiza. Esta no va a afectar en nada el proceso, especialmente en caso de familia. En caso de familia incluso hay jurisprudencia de la Corte Suprema que dice pues
que a veces las formalidades pueden dejarse de lado en caso de familia, ¿no? Porque lo que ahí importa es la familia y el fin superior del niño. Entonces, en este caso no va a haber nulidad. No sé, hay una formalidad que la ley no castiga con nulidad, sin embargo, se ha cumplido de otra manera, pero se ha llegado al fin, o sea, ha logrado el fin que estaba establecido, ahí tampoco hay nulidad. Entonces, cuando hablamos entonces de principio de convalidación, ya su amiga les ha aclarado que ese tipo de convalidación, especialmente cuando hablamos de convalidación, nosotros nos referimos a los vicios en la notificación. Van a ver ustedes que la mayoría de casos de nulidad, el día que estén ahí ustedes ya ejercitando su profesión, van a ver que la nulidad especialmente siempre se van a presentar en las notificaciones, porque las notificaciones generalmente son defectuosas. A veces se hace pues sin intención, pero a veces me consta que ha habido intenciones de parte del notificador. Entonces ahí, pero si procedes de tal forma como el ejemplo que les he dado, así haya habido una mala notificación, se convalida, ¿no? Por el comportamiento que ha tenido la persona. Ahora, se supone, hemos dicho que cuando hablamos de resoluciones, hemos dicho que las resoluciones no se pueden alterar de ninguna manera. Sin embargo, y a veces dirán, pues entonces, si a veces resulta que se han equivocado ahí al momento de pedir sentencia, esa sentencia es nula, no, porque el juez puede usar el instituto de la integración. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que sea notificado una resolución o antes de que sea apelada, puede el juez con resolución también completar la primigenia resolución y poner los datos que faltaban. Pero en lo accesorio, el juez no puede modificar el fondo de la cuestión. Una resolución que declare infundada, después me he equivocado, declárese infundada, no, declárese fundado, no. Lo que el juez, después de notificar, antes de que apelen y antes de que notifiquen también, puede cambiar ciertos datos que son accesorios, fecha, aclarar nombres, de repente completar, de repente, por ejemplo, en la parte considerativa ha hecho mención de una excepción. Toda la parte considerativa ha hablado bastante abundantemente sustentando para resolver una excepción, y en la parte resolutiva no lo pone eso, él lo puede completar. ¿Por qué? Porque ya se pronunció en la parte considerativa. Pero si el juez ha obviado tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva pronunciarse sobre algún punto controvertido, entre la excepción, ya no puede integrarlo. Y eso resulta ya nulo ya, pero él no lo puede anular. El que tiene que anularlo es el superior. Todos los puntos controvertidos el juez debe resolverlo. Si no lo resuelve, eso está viciado. Entonces, ese es causal de nula, pero él no lo va a anular. Lo que tiene que anular es el juez superior. Entonces, el principio de integración se integrará solo en lo accesorio, más no en lo principal. Y si el principal está viciado, solo corresponde en momento de apelar pedir la nulidad de ese acto procesal para que todo el superior lo anule y se renueva y se expida un acto procesal resolviendo todos los puntos controvertidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Han entendido hasta aquí? Solo estamos repasando, conste. ¿No quieren preguntar nada? Bueno. Sí, doctora, le entendemos. Ya. Le entendemos. Ya. Entonces, como vuelvo a repetir, se supone que esto lo saben, estamos haciendo un repaso, porque ahorita vamos a
vamos a pedir que hagan una práctica de estas nulidades. Ahora, la nulidad, ¿hasta dónde se extenderá? La nulidad, ¿hasta dónde se extenderá? La nulidad, si tú pides nulidad de un acto procesal, por supuesto, va a atacar nada más a ese acto procesal. Lo anulará si tú estás en la razón, el juez te da, lo declara fundada y lo anula ese acto con lo que tú estás atacando. Ahora, si tú pides nulidad de todo lo actuado, también, si tiene la razón y en verdad el juez advierte que se ha cometido una serie de vicios, va a anular todo lo que ha solicitado. Y, por ejemplo, también el juez superior puede anular todo. Puede anular del momento en que se admita la demanda. Todo lo actuado lo puede anular el juez, porque al momento de admitir la demanda, por ejemplo, ha obviado algún requisito. Por ejemplo, generalmente, ¿dónde se anula más? Cuando está mal notificado o cuando una persona ausente no es notificado con las formalidades de ley. A una persona ausente primero hay que declarar que se ha hecho toda la búsqueda, que no se le ha encontrado, y solicitar que después se notifique por los medios oficiales del Poder Judicial. Entonces, generalmente a veces no lo hacen y el juicio sigue a espaldas de esa persona, no se sabe, porque no se ha hecho eso. Entonces, llegado el momento, el juez también lo advierte y va en apelación y es el superior quien lo anula. Eso sería la extensión, todo lo actuado. A veces cuando el expediente llega a la Suprema, cuando se ha hecho cometido vicios durante la etapa de la primera instancia, segunda instancia, la Corte Suprema, y cuando la casación ha sido por irregularidades en la tramitación, el Supremo, los jueces supremos lo anulan, incluyendo todo lo actuado en primera instancia y todo lo actuado hasta el momento de calificar. Entonces, esa potestad lo tiene el juzgador, pero generalmente la extensión de la nulidad siempre atañe a lo que se ha pedido, pero a veces se anula todo lo actuado, todo lo actuado. Si tú pides, por ejemplo, la nulidad de un solo acto, y eso no afecta a las demás ni antes ni después, entonces solamente se anula, se renueva ese acto y queda conforme los actuados antes que él y después de él. Entre tanto que un acto pues no ha sido anulado, va a conservar siempre su valor, siempre su valor. Cuando decimos la nulidad se interpone en la primera oportunidad, ¿no? Así dice que las nulidades se interponen en la primera oportunidad, y de esto también a veces se valen para no admitir una nulidad o si se han parado en la primera instancia, en la segunda instancia anula, porque una persona que se siente afectada por un hecho que agravia a su persona, o el abogado que ve que hay un hecho que agravia a su patrocinado, inmediatamente que sabe lo debe poner la nulidad. Por ejemplo, un defecto que ha habido en el momento por ejemplo, de admitir la demanda. Supongamos que no le ha notificado con algún documento. Entonces no va a esperar pues que el caso esté ya pasado un año para que diga nulidad del auto admisorio. No puede hacer eso. El sentido común. ¿Cómo va a pedir después de un año que se anule el auto admisorio si cuando tuvo oportunidad y porque ha estado viendo el expediente todo el año, de pronto se cae la cama un día y corriendo va a pedir nulidad? No está mal, pues. No puede ser eso. Eso no se puede admitir. Entonces, una persona
que pide nulidad es porque se ha sido afectado. Y la afectación no llega tardíamente, la afectación es inmediatamente. Entonces, cuando el código habla que en la primera oportunidad se debe poner la nulidad, quiere decir que inmediatamente que el que ha sufrido el agravio conoce la nulidad, debe ponerlo, debe poner la nulidad, ¿no? Entonces, el código también le da a una persona las facilidades para que ponga, pero hasta cierto momento, en la primera oportunidad. Artículo 176, el pedido de nulidad se formulará en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para hacerlo, antes de la sentencia. Sentenciado, el proceso en primera instancia solo puede ser alegado expresamente en el escrito sustentatorio del recurso de apelación. Entonces, tiene que hacerlo en el primer momento, En la última parte dice, los jueces solo declararán de oficio las nulidades insubsanables mediante resolución motivada reponiendo el proceso al estado que corresponda. Entonces, una persona puede poner, una de las partes litigantes puede poner pues su impugnación, su nulidad en la primera oportunidad que tiene. Apenas es notificado, inmediatamente está afectado por ello, se pone la nulidad, ¿no? Y eso ya tiene un trámite, en primera y segunda instancia también tiene un trámite. El juez también puede anular de oficio el caso, el proceso o el acto procesal. Eso es cuando ya ya no se puede corregir, cuando ya no puede dictar otros actos procesales que puedan enmendar. Lo único que le cabe es anular la resolución. O sea, para el juez es el último extremo anular una resolución. De repente se ha obviado algo y ya se está trayendo, ya se está pidiendo autos, ya se hizo, ya el traigas a despacho para resolver. Sin embargo, se ha obviado, todavía no se recibe el documento que se ha pedido. Ahí el juez lo tiene que anular y se tráiganse al despacho, porque cuando decide tráiganse al despacho para resolver, ya le están computando el término para poder ya expedir sentencia. Pero si no habían recibido los documentos solicitados, no estaba todavía en estado de expedir sentencia, entonces ese tráiganse lo puede él anular. Entonces, las nulidades, un juez puede anular algo cuando se puede subsanar con la sola dación de otra resolución. Pero hay casos que son insubsanables, que ya no se pueden, ¿no? Que ya no se pueden evitar, ya pasó mucho tiempo en el saneamiento, no se corrigió, de repente ya se actuó pruebas tras pruebas y no hay, entonces ya de repente en la sentencia, de repente ya el superior. Doctora, disculpe, Dime. ¿cuánto tiempo es el plazo para poder responder a una nulidad como juez? No, el juez, ¿cómo? ¿Para que él resuelva ante la petición de una nulidad? ¿Sí? Exacto. Ya, tú has pedido, por ejemplo, una nulidad, ¿no? Entonces, mira, honestamente te voy a decir que el juez responde cuando le da la gana. ¿Ya? Entonces, ya hay que ser claros, ¿okay? No, tampoco. Porque se supone que el juez debe responder en 3, 4, 5, 6 días, 10 días, es un término breve. Se supone, por ejemplo, que el secretario dice 5 días, 10 días para que pueda dar cuenta y que después lo saque, pero eso es un saludo a la bandera, no se puede decir. Tú pides tu nulidad, te reciben el otro año cuando tú te has olvidado y eso. El juez debe hacerlo inmediatamente, pero lamentablemente estamos viviendo en un tiempo de que tienes que, o sea, si tú eres cristiano, lo único que tienes que encomendarte a todos los santos para que tu caso acelere, o que te lo saquen rápido, o toda la noche pedir, por favor, Señor, que me saquen mi expediente, porque así estamos.
Cuando se le ocurre al juez te saca tu resolución. Ay, es una bendición cuando te lo saca. Eso te da ganas de poner vela a todos los santos. Eso estamos mal, pues estamos mal. Hay una deficiente actuación tanto del juez como de los servidores. Es muy, muy, muy raro que el juez cumpla los términos, muy raro. No cumple, no se cumple. Se supone que debe ser rápido, se supone que debe ser en 5 o 6 días, pero siempre se habla de la carga procesal. Ya, con tu carga procesal ya te espero una semana, te espero 15 días, ya te espero un mes. No, pues a los 5 o 6 meses están resolviendo, es una cosa. Así que, José Manuel, encomiéndate a todos los santos para que te lo saquen rápido, si es que no se olvidan. Así que tiene un plazo, por supuesto, tiene un plazo, pero no se cumple, no se cumple. Así que lo único que tiene que hacer es estar parada todos los días tocando la puerta al secretario para que te lo puedan sacar. Ahí sí, yo he notado que cuando una persona reclama, le sacan rápido. No, pero tocas la puerta, parece que cuando te miran, yo he tenido mi caso mío, y yo conozco a todas las personas del juzgado. Está tocando, o sea, ya me pasó 2 años, no salía nada. Y este año me he ido a parar en la puerta del juzgado, le tocaba la puerta y le miraba. Otra vez, entonces ya me lo han sacado para no verme la cara. Así funciona, creo, la situación. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Bueno, entonces en la primera oportunidad tienes que poner tu nulidad. En el artículo 177 dice que la resolución que declara la nulidad ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas efectivas para tal fin, imponiendo el pago de costas y costos al responsable. A pedido del agraviado, la sentencia puede ordenar el resarcimiento por quien corresponde de los daños causados por la nulidad. Cuando se resuelve la nulidad, ¿no? Se ordena la afectación del acto el cual está viciado. Y se impone el pago de costas y costas si hubiese dado algún lugar a esta nulidad. Pero eso tampoco no funciona. Generalmente lo anulan y punto, renuevan, nunca ponen eso. Pero la ley dice, pero alguna vez de repente se cumple. Ahora, nosotros tenemos que entender que, por ejemplo, las nulidades que existen en nuestro ordenamiento procesal, generalmente son nulidades formales, nulidades que, vamos a ver acá, me estaba olvidando. Ustedes tienen que tener siempre presente que las nulidades que nosotros estamos viendo cuando pedimos que se anule una resolución, que se anule, por ejemplo, las resoluciones que van que hacen en agravio de una persona, generalmente son nulidades que están en la misma resolución. Cuando nosotros pedimos nulidad, generalmente es porque le falta algún requisito o no se ha hecho de acuerdo a ley. Entonces, según la jurisprudencia, estamos en nulidades intrínsecas que están dentro de los actos procesales mismos. Dentro de los actos procesales mismos son las nulidades intrínsecas. ¿Ya? Entonces, y también según la doctrina, nuestro código también cuando habla de nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, habla de nulidades extrínsecas. ¿Qué quiere decir? Nulidades que están fuera ya del proceso. Por ejemplo, si las personas se han puesto de acuerdo para perjudicar a alguien,
cómo lo vamos a saber eso? Cuando se pone cuando nosotros descubrimos, por ejemplo, que dos personas se han puesto de acuerdo y a raíz de eso ha salido un proceso que me perjudica, entonces yo puedo usar la cosa juzgada fraudulenta. Lo que nosotros vemos ahora, y vamos a ver, son unas nulidades intrínsecas, o sea, nulidades que están dentro del proceso. Y cuando hablamos de nulidades extrínsecas, vamos a ver, ya vamos a hacer uso de la cosa juzgada fraudulenta. Ya esto se habla de cosas mayores, ya se habla de un mismo proceso. Durante procesos ya las personas, cuando hablamos de nulidades extrínsecas, es porque las personas, por ejemplo, se ponen de acuerdo en hacer un juicio para perjudicar a alguien. Ahí hay un caso de anormalidad, ahí hay vicios de voluntad de terceras personas que nosotros lo podemos también atacar. Supongo ellos poniéndose de acuerdo han ganado un proceso y nosotros podemos atacar eso con la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Entonces no se olviden, vicios extrínsecos, los vicios que está afuera y que nosotros lo atacamos por medio de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y vicios intrínsecos, ¿no? Son los que se da dentro de un proceso, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a precisar bien los términos. Voy a precisar, me he equivocado. Extrínsecos es cuando falta formalidades. Por favor, extrínsecos. Lo que estamos viendo son extrínsecos. Intrínsecos son cosas más graves. Son cosas, por ejemplo, en las cuales terceras personas se han puesto de acuerdo. Porque los extrínsecos nosotros lo vemos. Lo que falta, la falta de formalidad que hay en la tramitación de un proceso, nosotros lo vamos a ver, porque está externamente. Pero lo intrínseco, o sea, la voluntad de las personas para hacernos daños, nunca lo vamos a saber, pero al fin cuando lo descubrimos, ya usamos entonces el instituto de la cosa juzgada fraudulenta. ¿Ya? Entonces, para que no se equivoquen, como yo me acabo de equivocar, siempre lo extrínseco es lo que se puede ver. ¿Qué es lo que se puede ver? Se puede ver la falta de formalidad en la tramitación. Pero tú puedes ver que dos personas se pongan de acuerdo para hacerte daño. No, porque está en su interior. Entonces, y eso se va a atacar con la cosa juzgada fraudulenta, ¿ya? No se olviden, por favor, da lugar a confusión, yo mismo me confundí. Entonces, extrínsecos es lo que se ve, lo que estás viendo, falta de formalidad, no ha habido formalidad en la notificación, pero que lo estás viendo. Pero cuando dos personas se coluden para hacer un juicio, tú no sabes hasta que termine el juicio, recién te das cuenta cuál ha sido la intención de esa persona. Ahí recién, porque está en su interior, su mala fe casi nunca se ve hasta que llegue el momento en que ves ya el agravio, ves el daño, ahí recién te enteras. Algo interno, no se olviden, por favor.
y apunten y la palabrita in es interiormente, ex es cuando ves, ¿ya? Ahora lo que nosotros vamos a ocuparnos hasta aquí, y el trabajo también va a consistir en que ustedes me van a traer un escrito solicitando una nulidad o una resolución conteniendo una nulidad referido a vicios extrínsecos, ¿ya? Extrínsecos, no se olvide, no se olvide. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Dios mío, nadie me hace preguntas y yo ya me estoy cruzando ya. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría ser la nulidad de una escritura pública, por ejemplo, de donación, de compraventa? No, ya aquí quiero aclararles, también justamente me pasó eso con los chicos de la anoche. Cuando nosotros hablamos de nulidades ahora, ojo, no estamos hablando de nulidad en materia del civil, del Código Civil, ¿ya? Estamos hablando nulidades procesales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay un proceso. Ya nosotros tenemos un proceso, estamos iniciando y de pronto en ese proceso se ha cometido irregularidades. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces nosotros vamos a interponer una nulidad de un acto procesal dentro de un proceso. Dentro de un proceso. O si no, pueden traerme ya una nulidad que se ha dado en una sentencia o en un auto, ¿ya? No, esa nulidad que tú estás hablando, claro, eso ya sería demanda. Demanda me van a hacer más adelante, ¿ya? Demanda me van a hacer más adelante, ya yo le voy a indicar. Como ya hay grupos, me van a hacer una demanda de distintos tipos y vamos a... Eso queríamos hacerlo simulado, pero estoy viendo que no hay local, nadie me puede apoyo. Bueno, entonces ahí ya vamos a un tipo de demanda. Pero acá lo que estamos haciendo es nulidades procesales. No puede Doctorita, ser. entonces Sí, está bien una nulidad de acto procesal, ¿no, doctora? una nulidad de acto procesal, nada más. Solicitar ustedes con un escrito o de repente por ahí se consiguen ya una resolución donde está declarando nulo lo actuado, nulo ese acto procesal, la renovación del acto de repente están ya ordenando, pero no ese tipo de que ustedes me han dicho nulidades, justo alguien me llamó anoche, me dijo, me mandó si puede poner nulidad de cosas fraudulentas. No, eso no. No, eso ya es una demanda. Aquí estamos dentro, háganse cuenta que están dentro de un proceso. En ese proceso se han presentado unas anormalidades que ustedes han detectado y ustedes no están consintiendo. O sea, no pueden decir que están convalidando. No, entonces ustedes, abogados, están poniendo la nulidad, están interponiendo su nulidad porque no ha habido formalidades, de X motivos, ¿no? Que no han notificado bien, que de repente, digamos, se ha llevado a cabo una audiencia y no ha estado el juez, solamente el secretario. Esos son nulidades y sin embargo llega adelante. Como les he dicho también, se ha fijado una audiencia extraordinaria para una inspección judicial con presencia de peritos para que midan el terreno y que resulta, y el fin era para medir el terreno y de repente no ha ido y sin embargo se ha llevado a cabo. Entonces esa inspección judicial que el juez ordena especialmente para la actuación de peritos se lleva a cabo sin la presencia de ellos. Sin embargo, el juez da le sienta acta, lo da y él lo pone a despacho. Si no cumplió su finalidad, ¿cómo va a él ya llamar a sentencia? Entonces, ahí no se cumple con la formalidad. O de repente, por ejemplo, para apelar sentencia, ¿no? No se olviden que
en la apelación lleva consigo también las solicitudes de nulidad. Una sentencia que ha salido y que no ha sido debidamente motivada, da lugar a que lo anulen. Si bien es verdad, ustedes como abogados van a apelar porque les ha salido adverso, pero van a atacar la sentencia desde el punto de vista que no está debidamente motivado. Y ustedes a la vez van a pedir la nulidad. Apelan y en esa apelación para que resuelva el superior de esa sentencia, van a solicitar que se anule la sentencia y que el juez expida nueva resolución. ¿Por qué? Porque no ha motivado. Ahorita no lo tengo, pero la Corte, el Tribunal Constitucional ha sacado hace años ya, y también hay un autor que justamente es su ponencia, las motivaciones tienen que seguir una formalidad. No puede haber unas motivaciones aparentes. No pueden hacerse motivaciones diferentes a la que corresponda a ese proceso. Entonces, una mala motivación del juez también da lugar a que debe anularse. Entonces, ustedes, para que me puedan traer acá, primero, como les digo, me pueden traer un escrito de apelación de repente, ya solicitando una nulidad de la sentencia. O pueden traer, por ejemplo, un escrito solicitando la nulidad de un acto procesal que no ha cumplido su finalidad. O también, por ahí van a conseguir bastante una sentencia que está anulando de repente todo lo actuado por falta de notificación, por falta de una cosa, por falta de otra cosa. Lo que quiero es que lean esas resoluciones, y ahí generalmente hay un sustento que digan por qué se ha anulado. Estas nulidades de resoluciones judiciales para ustedes es muy importante porque van a estar inmersos en ella. Y ustedes tienen que saber cómo, cuándo, dónde yo voy a interponer mi nulidad. Como vuelvo a repetir, empezando la clase, porque el perjudicado de todas maneras va a ser su cliente. Porque una nulidad, si imagínense, aquí me ha preguntado un compañero cuánto se tarda en declarar una nulidad. Se tarda bastante. Y ahora, para que cuando lo anule, que vuelva la cosa al estado en que se cometió la nulidad, imagínense qué tiempo va a pasar. Entonces, el perjudicado, ¿quiénes son? Son los litigantes. Y ojo, no sé, ustedes alguna vez, no sé si han estado como litigantes, pero es bastante estresante. Porque tú no sabes cómo va a salir tu juicio, porque lamentablemente, pues, no, acá no se sabe. Una vez se dice que sí, otra vez no hay predictibilidad, no son predictibles las resoluciones que dan estos señores. De repente una vez te pueden dar el mismo caso distinto, una vez sí, una vez no. Entonces no sabes tú qué va a pasar. Entonces, entre tanto que esperas, día a día, la persona que tiene un proceso va estresado. Entonces, si ustedes piden nulidades, hacen uso de las nulidades, están al pendiente y de repente sale, de repente lo anulan y vuelve todas las cosas hasta el estado en que se cometió el vicio, de repente hasta que resuelve la resolución, hasta que te resuelven una nulidad, de repente pasan meses, y de repente anulas ganas y lo anulas hasta de 5 o 6 meses atrás. Entonces es preferible no usar esto. Claro, también no por eso vas a dejar de usar si ves una cosa, un acto procesal irregular, ¿no? Entonces tú tienes que usarlo, pero tienes que usarlo estudiando bien, si le conviene o no le conviene, o ya lo dejas también para el momento de apelar la sentencia. Como vuelvo a repetir, en las apelaciones que se hace en sentencia están intrínsecamente, o están ahí adentro la nulidad contra esa resolución. Cuando tú apelas, generalmente lo que quieres es que se revoque o se anule esa sentencia. Cuando escuchaba pues los informes orales que daban los abogados en la sala, generalmente ellos pedían o anulaban
o lo revocaban. Eso es lo que pedía, le daba igual, pero no es igual. La revocatoria significa que a ti te van a dar la razón, y la nulidad quiere decir que la van a anular todo, que ni a ti ni a él te va a dar la razón, entonces más vale solicitar la revocatoria, ¿no? Pero si de repente ves que se ha cometido vicios, los cuales no te han dado lugar a que tú puedas hacer uso de la defensa en toda su plenitud, puedes pedir la nulidad. Ante estos hechos se pide la nulidad. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Conforme? Conforme, doctorita. Ya, entonces, aquí en el artículo 178 del Código, está la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué quiere decir eso? Que también la nulidad, y hemos visto que la nulidad no solamente vamos a poner sobre actos procesales que están en el proceso, sino la ley nos da una herramienta para nosotros pedir la nulidad de todo lo actuado. Y hemos dicho, nosotros ahí se ha cometido vicios que nosotros no hemos visto durante la tramitación. Lo que nosotros vemos es que en la tramitación a veces vemos que le ha faltado algo, ¿no? Son cosas que salen, las formalidades, ¿no? Son cosas externas. Entonces ahí en ese proceso vamos a pedir la nulidad. Pero también hay cosas que están en sí revestidas ahí, por ejemplo, que han simulado al final. De pronto yo he perdido el proceso y de repente me doy cuenta que estas personas habían simulado. Llego a descubrir, pero cuando ya se dio la sentencia, llego a descubrir que estas personas se habían coludido para hacerme daño. Eso recién lo llego a saber porque no se veía, no aparentaba que era una cosa normal. Y de pronto, cuando ya se ha ejecutado, cuando ya tengo noticias de que esas personas se habían puesto de acuerdo, habían fraguado pruebas, toda una serie de cosas, entonces la ley me da a mí una herramienta, todavía me pone en uso de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. El artículo 178 dice que las partes, hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido, imagínense, incluso todavía cosa juzgada, y la cosa juzgada es santa. Es un principio constitucional que es una cosa juzgada, no pueden atentar, pero sin embargo existe la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Cuando tú ¿por qué le dice nulidad de cosa juzgada fraudulenta? Es decir, ha habido fraude ahí. Entre las partes que han seguido el proceso en mi contra, ha habido fraude. Y cuando tú logras descubrir eso, la ley te da la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. El 178 dice así: hasta dentro de 6 meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuera ejecutable, puede demandarse a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las partes homologada por el juez que pone fin al proceso. O sea, a veces las partes, ¿no? Las partes, como me van a perjudicar a mí, transan, llegan a un acuerdo y eso el juez lo homologa, o sea, le da su visto bueno. Entonces yo llego a descubrir que ellos se han puesto de acuerdo, es más, se han puesto de acuerdo y el juez ha aceptado ese acuerdo, pero ese acuerdo y esa sentencia a mí me perjudican, entonces la ley me da esta herramienta. Es más, cuando ha adquirido incluso cosas juzgadas, yo puedo ir al juez, ¿no? Y a través de un proceso de conocimiento, pido la nulidad de esa sentencia, ¿no?
Entonces, alegando que en el proceso que la originó ha sido seguido con fraude. ¿Qué es fraude? Engaño, malicia. Se ponen de acuerdo para fastidiar a uno, para hacer daño. O colusión, se han coludido las partes, se han coludido, afectando el derecho a un debido proceso, cometido por una o por ambas partes, o por el juez o por este y aquellas. También a veces puede dar lugar a que el juez ha cometido irregularidades. Por eso, esta herramienta es para reclamar ante el órgano jurisdiccional si alguien, ya sea las partes o también ya sea el juez, han cometido irregularidades y justamente por ese actuar ha salido el juicio en mi contra, ¿no? Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, de acuerdo a los principios exigidos por este título. ¿Y quiénes pueden demandar? Una persona que se ha sentido afectado. Por ejemplo, a veces, y no más a un ejemplo bastante que se presenta todos los días, una mamá alimentista, ¿no? Una mamá alimentista. Ya su hijo está mayorcito, ya pasó ya una edad y de pronto decide hacer un juicio al padre porque el niño todavía el jovencito falta un poco para que termine sus estudios. ¿Y qué resulta? Que el papá de este joven se hace demandar por la misma esposa y se hace embargar por la misma esposa. Entonces, aquí estos se ponen de acuerdo para perjudicar los bienes del jovencito. Entonces yo descubro, ellos dicen, no, nos hemos separado, y de pronto descubro que están viviendo juntos, descubro que es falso, que todo lo que se ha embargado por juicio, por todo es falso, todos habían vivido juntos y es falso que la haya abandonado, todo lo que ha dicho es falso, entonces yo puedo hacer una nulidad de cosa juzgada fraudulenta cuando descubro que hay colusión y yo he sido la persona afectada. Estos se han puesto de acuerdo y yo he sido la parte afectada. Entonces yo puedo demandar. Es más, acá hay hasta medidas cautelares, ¿no? Se puede ejecutar por anticipado la resolución. Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al Estado que corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a los terceros de buena fe o a título oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el demandante pagará las costas y costos doblados. Entonces, esta herramienta ya va más allá. No es la herramienta simple que nosotros estamos viendo que son nulidades, que son estas nulidades, sino ya son cosas más de mayor intensidad, ¿no? Entonces ya si ustedes deciden interponer una demanda de cosa juzgada fraudulenta, tienen que tener mucho más pruebas, tienen que haber corroborado, comprobado la malicia de la otra parte, la malicia de terceras personas que han simulado acciones judiciales y ha salido la sentencia solo para perjudicar a sus personas. Esto ya es una cosa más grande, conlleva, incluso ya es un proceso de conocimiento. Entonces, si alguna vez pretenden ustedes hacer uso de este proceso, tiene que tener todas las pruebas, porque caso contrario pueden ustedes ser condenados a pagar, ¿no? Una multa si es que no logran que prospere. Por eso cuando alegremente no se puede decir, no, me han hecho, los fulanos y sutanas han fingido un juicio, pero tiene que haber pruebas y tienen ustedes que estar con todos los elementos probatorios para que puedan ustedes exigir que se anule un proceso que ya salió la sentencia, incluso que ya es cosa juzgada. Entonces la institución de la cosa juzgada fraudulenta es bastante de peso, es algo bastante, digamos, fuerte, no es una cosa, una cosa es pedir la nulidad en el proceso, pedir la nulidad de sentencia, otra cosa es pedir ya algo que tiene calidad de cosa juzgada. Para ello, pues tú tienes que tener todas las pruebas, tienes que armarte
de muchos elementos para que te puedan dar. Caso contrario, te pueden multar y sales perjudicado gravemente, ¿no? Entonces, esta clase de procesos son procesos ya residuales, son procesos excepcionales, son procesos extraordinarios. No pasa todos los días. Porque ya se está yendo pues contra la cosa juzgada, ¿no? Entonces, porque además tú tienes que demostrar que ha habido fraude, que ha habido colusión, y eso no es fácil. Estás entrando prácticamente a una esfera donde ya está viendo que hubo ya, digamos, que hubo faltas bastante graves que ya están colindando con el delito. Entonces, y tú tienes que probar. Entonces, para que tú puedas recurrir a este instituto de cosa juzgada fraudulenta, tienes que pensarlo muchas veces y tiene que estar armado con todos los elementos para que puedas amparar, como te digo. Caso contrario, te pueden multar, ¿no? Tienes que actuar muchas pruebas, pero lo hacen, lo hacen. Sí, he visto varios, nunca he visto que llegue a buen puerto, pero sí han presentado, pero porque es bastante gravoso, bastante, como vuelvo a repetir, es extraordinario ya. Es esto lo último, pero con elementos que van a convencer a los juzgadores. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Sobre el trabajo me quieren preguntar algo? Sí, doctora, si podría, por favor, repetirnos un poquito acerca del trabajo. Particularmente, Bien. se me fue un ratito el internet y no pude escucharle bien, disculpe. Ya. Miren, nosotros estamos pues en clase de práctica. Todo lo que yo les estoy dando en teoría, ustedes ya lo han llevado, y lo han llevado cuando han hecho procesal 2. Entonces, esto estoy repitiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder dejarles el trabajo. ¿El trabajo en qué consiste? Es fácil. Ya ustedes, a estas alturas de su estudio, yo sé que ya saben redactar. Entonces, me van a redactar, o sea, pueden escoger, o redactan se supone, imagínense que han iniciado un proceso. Imagínense, ya ustedes verán qué proceso. Ustedes saben ya, echen a andar su imaginación. Y en ese proceso se ha presentado vicios externos que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, ustedes, abogados de la defensa, van a solicitar al juez la nulidad de un acto procesal. Ingéniense de saber qué acto procesal, no sé. De repente de la audiencia, de repente de la admisión de repente de la audiencia de medios de la audiencia de medios probatorios, de repente de la audiencia de saneamiento, de repente de la actuación, de repente de muchas cosas que pueden presentarse dentro del proceso. Entonces ustedes, antes de que avance, si ha presentado esa irregularidad, entonces ustedes van ustedes a solicitar la nulidad. O también salió la sentencia en su contra, entonces ustedes van a impugnar ya como apelación esa sentencia, pero no van a decir que a la par que digan que se revoque. No pueden decir, hacen mal, o se revoque o se anule, no pues, o una u otra. Piden la nulidad al momento de hacer la apelación para que el superior anule. Pueden hacer. ¿Por qué? Ustedes sabrán. Entonces, uno de esos, un escrito en el cual ustedes piden la nulidad de un acto procesal o de la sentencia o de los actuados. Eso van a hacerlo, uno. O me presentan una sentencia, ¿no? O un auto donde donde el juez ya declaró la nulidad y me explican si están de acuerdo, están conformes, me explican por qué se ha producido esa nulidad.
Y si me sentencian, mejor, un auto mejor. Eso me tienen que presentar con el fin de que ustedes ya puedan tener conocimiento, pues, en qué casos van a ustedes solicitar la nulidad, cuándo se da la nulidad, cómo se da la nulidad. Entonces, para que puedan buscar información, para que puedan buscar de repente literatura, para que vengan acá y me expliquen, ¿no? Como siempre, cada trabajo me explican, inmediatamente ya se da por calificado, ¿no? Para yo no estar corrigiendo y para también ustedes ya entren en confianza para que sustenten. Justamente yo les hago hablar porque quiero que pierdan ese miedo, ese temor a veces en no intervenir. Abogado, tienes que intervenir. Abogado, tú eres el que en cualquier reunión tienes que llevar la posta, tienes que estar primerito ahí tú, porque es tu profesión. Convencer y hablar bien, impactar. Entonces, anda preparándote, pues ese es mi fin, ¿ya? Joaquín, ¿entendiste qué es lo que se desea? Sí, doctora. Yo lo ¿Ya? apunté también. Gracias. Ya. ¿Alguien más desea que le explique? ¿Alguien Doctora, más? doctora, Dime, Grace. Sí, doctora, dime. las nulidades, ¿no podría tampoco presentarse una sentencia de vista, un auto de vista donde la sala civil declara la nulidad, doctora, o solamente esos dos? No, Esos- claro, pero justamente, pues, esa es una resolución de nulidad, pero tú me explicas y yo te voy a preguntar, ¿ya? Tú me ya, explicas, por eso doctora, lo entonces también en lees segunda y lo instancia lees también toda la nulidad, yo te voy a preguntar, porque para que traigas algo, porque acá todos vamos a aprender. Quiero que todos, ¿no? Aprendan y que se lleven eso de que reforzar lo que ya saben. Y cada uno de ustedes me va a explicar. Si traen eso, me explican por qué y ahí conversaremos, ¿no? Y te diré, te preguntaré de principios, te preguntaré cuándo se pone, te preguntaré todo lo referente al material que tú me has hecho llegar, ¿ya? Entonces, ya, eso, ¿para cuándo esto? ¿Para cuándo es la clase? ¿Nos toca? ¿La próxima? para el jueves. Jueves, doctora. Jueves, doctora. Ya pues, entonces me van trayendo los que van consiguiendo. Les voy a dejar ahora para que busquen material, ¿ya? Ya no hago la próxima hora, Doctorita, ya. Sí. doctorita, Dime. pues que antes que llegue porque de repente yo ya le tengo un poquito de miedo porque la vez pasada no ha aceptado varios casitos de algunos compañeros. Yo Ya. quiero preguntar, doctora, en este caso, por decir, ¿no? Yo le pudiera plantear, o sea, plantear un escrito de nulidad, pero en este caso por notificar mal, ¿está bien? ¿Pudiera presentarlo? Ha habido anormalidad, por eso yo te voy a preguntar. Kimberly, ¿por qué tú me estás planteando nulidad? Entonces tú me vas a decir, porque me ha notificado mal, según el artículo, me tiene que notificar bien, aquí está, punto, por eso yo estoy planteando, así me tienes que explicar, ¿ya? Sí, ¿Ya? doctorita, si desea Tiene le puedo que, hacer doctora para librarme. ¿ah? Si desea, le puedo hacer ahorita, doctora. Tengo mi escrito yo ya. Si desea, lo puedo plantear ahorita. ¿Ya tienes ya? Sí, doctora. No, mejor en la próxima. O sea, yo te voy a hacer preguntas, Kimberly, y nos Sí, vas a doctorita. aclarar. Te voy Sí, a preguntar sobre los principios, sobre todo te voy a preguntar, te doy plazo para que leas, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí también vamos a nosotros recordar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces no se trata de que tú me sustentes, me vas a sustentar, pero también como abogado, ¿ya? No quiero alumno ya, quiero abogado, ¿ya? Y ahorita son abogados. Quiero algo bien hecho, ¿entienden? Quiero que siempre sea A1, ¿ya? No A, sino A1. Quiero que sean unos abogados de primera y ustedes lo pueden hacer si desean. No podemos estar expresándonos mal, hablando mal, usar otros términos. Tienen ustedes que leer bien, que hablar bien. Entonces, eso se logra con estar siempre ahí
lado del micro, en este caso, hablando a los compañeros, hablando, la costumbre te hace que tú hables mejor, ¿ya? Kimberly, la próxima sesión yo les voy a tomar, ¿ya? De todas maneras, como tú me has dicho, entonces, ahora les voy a dejar la hora para que busquen material. Tienen hoy día que les voy a dejar la hora, hasta las 10 tienen para que busquen entre ustedes, vean, busquen el internet, no sé. Y mañana también tienen, ¿no es cierto? Entonces el jueves ya podemos ya empezar con algunos para que, Kimberly, tú la primerita, ¿ya? El día jueves. Sí, doctora, por así yo Ya. por eso quería explicar, para que no se repita mi caso, ¿no? Porque en este caso mío ha sido por una mala notificación que se pide la nulidad de todo lo actuado. Ya. Entonces, te voy a tomar a ti primerito, como tú me dices que ya lo tienes. Entonces te voy a conceder el primer lugar a ti para que tú me expliques y podamos nosotros empezar con las exposiciones. Quiero que lo hagan bien, pues. Lo hagan bien, lo escriban bien. No me dicen, espérate, yo voy a colgar, voy a sacar un momento, doctora, no le encuentro. No, pues así no es. Háganlo bien. Por eso ahorita les voy a dar, mira, ahora tienen tiempo, tienen 2 horas. Desde las 7 hasta las 10 tienen para que hagan algo. Y mañana es feriado. Pueden usar 2 o 3 horas y lo buscan. Y lo hacen bien y sobre todo me sustenten bien. Por favor, hablen bien, exprésense bien, fuerte, claro. Y las palabras, pronúncienlo bien, ¿ya? Por favor, todo eso espero el día. Entonces nos despedimos hasta el día jueves en que me van a sustentar sus trabajos. Espero que sean buenos, ¿ya? Solamente es para que me expliquen. Solamente es para que me expliquen por qué están pidiendo nulidad o por qué esa sentencia, ese auto tiene nulidad. ¿Ya? Simple y llanamente para que hagan eso, ¿ya? Entonces, hasta el día jueves, chicos, ¿ya? Pueden hacer uso de las horas para que busquen su material. Nos vemos el jueves. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao. Buenas noches. Ya, gracias. Chao, chao. Doctora. Chao.